Tú juras que es solo él y que con otra persona sería distinto, hasta que repites el mismo drama en el siguiente vínculo y descubres que el guión se mudó contigo. Carl Jung llamó sombra a todo lo tuyo que no quisiste ver, lo que negaste para ser aceptado, lo que escondiste para pertenecer. Cuando esa parte no tiene lenguaje, habla usando la voz de tu pareja. Por eso te irrita su control y te cuesta notar tu propia necesidad de controlar para no sentir miedo. Por eso los celos parecen venir de afuera, cuando en realidad señalan un vacío dentro de ti. Por eso, el silencio que das como defensa hiere como castigo. La sombra no es maldad, es lo que quedó sin nombre, y, sin nombre, se vuelve proyección. La persona es la máscara con la que funcionas en el mundo. Trabajas, cuidas, respondes, mantienes la casa andando, no es falsa, es parcial. Detrás late la sombra con miedo, orgullo, deseo, rabia y creatividad. El matrimonio pone ambas frente a frente. La convivencia no te inventa te revela. Lo que rechazaste de ti busca un contenedor, y el más cercano suele ser quien amas. Si te criaron a aplausos por ser impecable, cualquier señal de crítica del otro se siente como expulsión. Si te acostumbraste a mediar conflictos, el cansancio de tu pareja suena a abandono. La sombra sube el volumen en ti, hace responder a un vaso fuera de lugar como si fuera una traición. No es el vaso, es la avalancha que llevas por dentro. Mira una escena simple. Llega tarde y no avisan el hecho es uno. La historia que tu sombra narra es otra. No me elige, no le importo, siempre es lo mismo. Las palabras absolutas no describen, se defienden, te dan sensación de poder mientras te alejan de tu necesidad real. Lo que querías decir era me asusté cuando no supe de ti, y necesito previsión para sentirme segura. Pero la sombra prefiere la coraza. Ataca para no ser herida. Si la otra persona también está en automático, responde con otra coraza, y, en minutos, la casa se vuelve una trinchera. Uno persigue para aliviar la ansiedad, el otro se aleja para regularse. Ambos buscan seguridad y ambos la pierden. Jung diría que la proyección es un truco de la psique para seguir sintiéndose buena sin hacerse cargo de su totalidad. Colocas fuera lo que no toleras dentro. El otro pasa a encarnar a tu crítico, tu orgulloso, tu indiferente, tu dependiente, y mientras proyectas, confirmas tu historia. Si lo tratas como culpable, se defiende. Si se defian, confirmas. Q nunca te escucha. La profecía se cumple y la sombra aplaude. Romper este circuito no exige discursos hermosos. Exige una honestidad incómoda. Pregúntate, ¿qué parte de mí está herida aquí y qué está pidiendo? ¿Estoy reclamando un hecho o mendigando valor? Falo para reparar, para vencer. Otro microescenario. Estás agotada y pides que lave los platos. Él lo olvida. El hecho es modesto y la reacción sube como marea a no me ve, no me cuida, siempre sola para todo. Tal vez tu sombra aprendió que para ser ahumadao había que ser útil. Cuando nadie te sostiene, tiembla tu valor. Asumirlo no te humilla, te libera. Cambia la pelea por una frase concreta. Hoy necesito que te encargues de esto para poder descansar. Si puedes, avísame cuando termines. La sombra pide grito. Tu adultez ofrece forma. Hay una diferencia enorme entre exigir y pedir con claridad. Exigir empuja al otro a la defensa. Pedir bien hecho le ofrece un camino. La verdad difícil es que todos llevamos un manual invisible sobre cómo debe amar el otro. Cuando ese manual choca con la realidad, activamos sombra. Unos se callan y castigan con distancia. Otros interrogan disfrazando el control de diálogo. Otros ironizan. Otros se vuelven profesores de moral. Nada de eso crea intimidad, solo baja la ansiedad por minuto. La intimidad nace cuando elijo mostrar lo que me avergüenza en vez de convertirlo en culpa del otro. Tengo miedo de ser controlada. Por eso reacciono así. Necesito acordar señales para sentirme tranquila. Esa frase te devuelve a ti, hace posible un acuerdo y quita la máscara sin empujarte a un precipicio. No confundas integrar sombra con justificar cualquier cosa. Integrar es reconocer sin romantizar. Si grites, grites. Si usaste silencio como castigo, lo usaste. Si controlaste, controlaste. Responsabilidad no es autoacusación. Es el suelo desde el cual puedes elegir distinto en la próxima escena. La sombra opera mejor cuando entras en negación. Cuando la nombras, pierde la mitad de su fuerza. La otra mitad cae cuando propones una alternativa posible para hoy,
no un manifiesto perfecto para siempre. En casa funciona lo que cabe en un martes por la noche. Han 5 minutos de regreso al cuerpo antes de responder. Una frase en primera persona, en lugar de un rótulo, una petición con horario, en lugar de una amenaza vaga. Quizás pienses que todo esto es teoría bonita y que tu historia duele demasiado. Precisamente por eso, este guión no quiere venderte fantasías. Quiere darte práctica y repetición. El matrimonio no necesita promesas nuevas. Necesita acuerdos pequeños repetidos hasta convertirse en clima. Necesita lenguaje que no humille. Necesita límites que no castiguen. Necesita pausas combinadas seguidas de un retorno verdadero. Jung no escribió un manual doméstico, pero dejó un mapa de madurez. La sombra es una invitación a la entereza. Sin ella, te vuelves mitad que exige al otro la parte faltante. Con ella, te vuelves entero capaz de elegir sin herir. Hoy te pido una sola cosa. Observa la desproporción. Cuando la emoción sea mucho mayor, que el hecho marca una décima menta L, esa X es la pista de que la sombra tomó el volante. No intentes arreglar todo ahora, reconoce y difiere la sentencia. En lugar de nunca te importa, prueba estoy ansiosa y necesito una señal clara. En lugar de eres frío, prueba ahora me siento sola y quiero cercanía. ¿Podemos hablar a las 8? La diferencia parece pequeña, pero cambia el Agent Sales de la guerra por tener razón y entras en la construcción de seguridad. Y la seguridad, para una pareja, es el suelo donde la verdad puede crecer sin convertirse en arma. En la próxima parte, vamos a entrar en el corazón del circuito perseguidor, evitador y a entender por qué se repite incluso en parejas que se aman. Vas a aprender a reconocer tu papel en segundos y a negociar sin perder dignidad. A la sombra le encanta el bucle. Tú vas a aprender a interrumpirlo sin violencia y sin traicionarte. Si la desproporción fue la alarma, el baile perseguidor evitador es el incendio. Es la coreografía silenciosa que se repite en miles de casas. Uno siente ansiedad y persigue para calmarla con conexión inmediata. El otro siente saturación y evita para calmarse con distancia. Ninguno es vilano. Ambos están buscando seguridad con herramientas opuestas. El problema no es la diferencia, es la lectura que hace la sombra. Así me pides espacio, me rechazas. Si me pides que hable ahora, me controlas. Con esas traducciones, cada uno reacciona defendiendo su modo de regularse y sin darse cuenta, aprieta el gatillo del otro. Persigo más, te cierras más, te cierras más, persigo más. Así se forma el bucle que desgasta el amor hasta que solo quedan versiones deformadas de ustedes mismos, Antu convertido en fiscal. El otro, en fugitivo. Para salir del bucle hay que comprender la fisiología del vínculo. El perseguidor no está dramático en su sistema nervioso. Entra en alerta cuando percibe distancia, porque interpreta la distancia como amenaza de pérdida. El evitador no está frío en su sistema, se sobrecarga ante la exigencia emocional. Necesita aislar estímulo para poder pensar. Cuando cada uno se trata a sí mismo como defecto, aumenta la vergüenza, y la vergüenza alimenta la sombra. Jung diría que se activan complejos nudos afectivos antiguos, con pensamientos automáticos pegados. No me eligen, me van a atrapar, si cedo, desaparezco, si me voy, me abandonan. El complejo colorea la escena presente con un pasado no resuelto, y la pareja termina discutiendo con fantasmas. El primer movimiento es metaconciencia. No discutas todavía el contenido, los platos, el dinero, tu madre. Nombra el cómo. Estamos en el baile. Parece una obviedad, pero cambia el eje de razón en culpa a regulación. El segundo movimiento es el retorno pactado. El evitador suele decir necesito espacio y desaparecer. Para el perseguidor, esa desaparición se vive como castigo. La corrección no es dejar de pedir espacio, es pedirlo con frontera temporal y con un ancla. Me siento sobrepasado. Tomo 40 minutos y vuelvo a las 8:10 para hablar 10 minutos sobre X. Hora, duración, tema. El perseguidor, por su parte, no necesita dejar de pedir cercanía. Necesita convertir la urgencia en petición concreta y posponer la sentencia. Estoy ansiosa, ¿me ayuda a saber a qué hora retomamos? 8:10 ¿te sirve? Ese intercambio mínimo baja la alarma y devuelve humanidad a la escena. Mira un ejemplo realista. Tú envías 3 mensajes seguidos, la otra persona no responde porque está en tránsito. Tu cabeza, disparada por la sombra, comienza a escribir guiones en you, le da igual, otra vez yo detrás. Ahí entra el ritual de retorno al cuerpo en expira largo, siente los pies, afloja la mandíbula, mira un punto fijo y nombra mentalmente 5 cosas que ves.
no es una técnica para no sentir. Es para bajar la velocidad y distinguir la emoción primaria, miedo, de la secundaria, enojo. Una vez regulada, formula tu frase puente en cuando no respondes. Se me activa el miedo a no contar contigo. Me calma acordar un horario de retorno 8 y 10. No estás pidiendo permiso para existir. Estás construyendo previsibilidad. La previsibilidad es el lenguaje del apego seguro. El evitador, por su lado, puede enviar una señal mínima aún sin resolver el tema. Llego a casa y te escribo a las 8 y 10 de la noche para hablar 10. No es rechazo. Es que necesito bajar. 10 palabras que sostienen el vínculo valen más que 100 explicaciones tardías. El perseguidor suele creer que si baja el tono, lo pasarán por encima. El evitador suele creer que si entra al diálogo en caliente, perderá el control. Ambos miedos son comprensibles, y ambos son predicciones de la sombra. La única manera de desmentirlas es ensayar acuerdos pequeños hasta que el cuerpo registre que no hubo catástrofe. Ensayo significa una semana, no un día. 7 repeticiones para enseñar al sistema nervioso que existe un puente. Sin repetir, el cerebro considera excepción. Con repetición, aprende nuevo normal. Por eso este capítulo no te vende una iluminación instantánea. Te propone un protocolo, uno que cabe en martes a la noche, a nombre del baile Getonu Pactadu frase. En primera persona, tema acotado, tiempo limitado. Ahora el giro crucial en el baile no se sostiene solo por diferencia temperamental. Se sostiene por beneficios secundarios que nadie quiere admitir. El perseguidor evita su propio vacío enfocándose en el defecto del otro. Mientras lucha por ser escuchado, no escucha lo que más teme oír sobre sí. El evitador evita su propia vergüenza refugiándose en la distancia racional. Mientras piensa mejor, no siente lo que juró no volver a sentir. La sombra trabaja con esos beneficios clandestinos y los disfraza de principios. Solo quiero claridad, solo quiero paz, cuando son refugios. Integrar sombra no es demonizar tus recursos. Es reconocer cuando un recurso legítimo se convirtió en escondite. Pregúntate con brutal honestidad, ¿persigo para conectar o para no sentir mi soledad? ¿Evito para regularme o para no responsabilizarme? Si duele la pregunta, es que tocaste el lugar correcto. Sigamos con el lenguaje. El perseguidor puede entrenar la petición de anclaje a necesito saber cuándo retomamos, en vez de tenemos que hablar ahora. El evitador puede entrenar la señal de humanidad a no es rechazo saturation. Vuelvo a las 20 a 10. Ambos pueden entrenar el tema único por conversación. No intenten resolver toda la biografía en una noche. Elijan una escena, un hecho, una petición. Las conversaciones infinitas son cuevas de la sombra en cuanto más largas, más se cuelan la ironía, el sarcasmo, la moral, la reparación ama lo concreto. Y sí, habrá recaídas. La diferencia entre una pareja que se quema y una quemadura no es nunca caemos, es sabemos volver. Volver rápido. Con una frase simple y una conducta observables, mi dashboard. Hoy propongo esto y lo cumplo. La confianza se reconstruye con hechos pequeños, no con juramentos épicos. Un apunte jungiano para cerrar esta parte. Cuando el vínculo íntimo aprieta, aparecen imágenes internas, animan, animus. Funciones inferiores, complejos. No necesitas el diccionario técnico para trabajar. Necesitas humildad para admitir que el otro activa en ti zonas no domadas. Ese es el sentido profundo del matrimonio en clave jungiana. No una fábrica de felicidad, sino un taller de individuación. No vas a sanar todo en el diálogo. Vas a descubrir lo que te toca trabajar fuera del diálogo en terapia. Diario, cuerpo, sueño. El baile se desacelera cuando dejas de exigirle al encuentro lo que te corresponde a ti con tu sombra. El amor respira cuando cada uno asume su parte sin convertirse en juez del otro. En la parte 3 vamos a bajar esto a microrrituales que cambian el clima de la casa en 7 días, al acuerdo de retorno, el check-in de 2 preguntas, el lenguaje de reparación que no humilla y el límite que no castiga. Lo práctico no mata la profundidad, la vuelve posible. Si el baile perseguidor evitador es el incendio, los microrrituales son los extintores que caben en la mano. No necesitas una reforma total, necesitas pequeñas repeticiones que tu cuerpo reconozca como nuevas rutas de seguridad. 7 días bastan para que el sistema nervioso deje de esperar catástrofe cada vez que hay tensión. El primer ritual es el retorno pactado. No es huir ni invadir, es poner un puente con hora, cuando la conversación se caliente. Uno de los dos nombra la saturación con humanidad y fecha el regreso a mí. Estoy sobrepasando. Tomo 40 minutos y vuelvo a las 20 a 10.
para hablar 10 minutos solo de lo de hoy. La frase parece mínima, pero le explica al cuerpo del perseguidor que no habrá abandono, y le explica al cuerpo del evitador que no será tragado vivo. Al principio, sonará artificial. A la tercera o cuarta repetición, se vuelve respirable. Lo importante no es el número mágico de minutos, es que se cumpla el regreso. Si no puedes a las 8:10 de la noche, envía un ancla clara, necesito 20 más. Las 8:30 de la noche, estoy. El vínculo aprende previsibilidad como un niño aprende rutinas a través del reloj. El segundo ritual es el check-in, de 2 preguntas. No reemplaza la conversación profunda, la prepara, una vez al día, en un horario fijo que no compita con pantallas ni urgencias. Uno pregunta, ¿cómo estás de verdad? Y el otro responde con una frase concreta sobre emoción y energía, no un informe de tareas. Luego la segunda, ¿qué necesitas de mí hoy? 15 palabras bastan. Si la respuesta es difusa, ayúdense a volver a tierra. Necesito que cenemos juntos sin móviles. Necesito que me confirmes a qué hora vuelves. Necesito un abrazo largo. Necesito silencio de media hora. El check-in no es interrogatorio ni auditoría afectiva. Es afinar instrumentos antes del concierto. Practíquenlo 7 días seguidos. Mismo horario, misma brevedad. Y verán que desactiva discusiones que antes nacían de supuestos. Cuando uno se siente visto antes de arder, la sombra tiene menos leña. El tercer ritual es el lenguaje de reparación. No intenta borrar el hecho, lo nombra sin humillar. Repara quien reconoce su parte, sin exigir que el otro reconozca la suya en el mismo segundo. La fórmula es sobria: han hecho, impacto, intención, valor. Ayer subí el tono, vi tu cara asustada y me dolió. No quise reducirte, me importas, no agregues un pero después, no metas contabilidad. La reparación no es negociación, es restauración de confiabilidad. Si fuiste tú quien recibió la herida, puedes aceptar con una frase de apertura, sin firmar cheques en blanco. Gracias por decirlo, me ayudó a oírlo. Retomemos a las 8, como acordamos. La sombra adora convertir cada pedido de perdón en juicio total sobre quién es mejor. El lenguaje de reparación la desarma porque devuelve dignidad a ambos, sin absolver conductas. Practiquen pedir y acoger reparaciones pequeñas todos los días, aunque no haya gran pelea, para que el músculo exista cuando haga falta. El cuarto ritual es el límite que no castiga. El silencio puede ser medicina o arma. La diferencia es el retorno. Si necesitas retirarte, dilo como cuidado, no como sentencia. Estoy en alarma, me doy 20 minutos para bajar y vuelvo a las 20:10. No es rechazo. Ese no es rechazo. Parece obvio para ti. Para tu pareja puede ser la diferencia entre esperar en calma o incendiarse. El otro lado del límite es igual de importante. Si eres tú quien necesita cercanía, no conviertas tu necesidad en ultimátum. Me ayudaría que te sientes conmigo 5 minutos ahora y hablemos 10 a las 8:10 de la noche. Estoy ansiosa. Límite y solicitud conviven cuando no intentan educar ni disciplinar, solo proteger el vínculo del peor momento del día. No habrá magia el día 1. Lo que sí habrá es fricción. Los automatismos van a burlarse. Esto es infantil, no somos oficina. No necesito reloj para amar. Observa el sarcasmo como un reflejo del complejo que teme perder su zona conocida. La madurez no está en que te salga natural, está en elegir lo que sostiene el amor por encima del orgullo del instante. Si fallan un día, no tiren el ritual, no conviertan el traspié en identidad. Reanuden al día siguiente sin discurso. La plasticidad del vínculo se construye como la de un músculo en tensión, descanso, repetición, y sí, habrá momentos en los que uno de más que el otro. La contabilidad obsesiva es gasolina para la sombra. El registro honesto, en cambio, es brújula. Esta semana te sostuve más yo. La próxima te pediré que me sostengas tú de esta manera. Decirlo claro, evita el rencor silencioso que envenena despacio. Algunas noches, el retorno pactado llegará y ninguno querrá hablar. No lo fue. Cumplan el rito aunque sea con 2 frases y un gesto pequeño. No tengo palabras todavía. ¿Te parece que solo nos sentemos 5 minutos juntos y retomamos mañana? El ritual no es una jaula, es una forma para que la verdad tenga donde apoyarse sin caer en el abismo. Cuando el cuerpo aprende que siempre hay un puente, deja de empujar con tanto miedo. Entonces el perseguidor pide anclaje sin gritar,
y el evitador pide espacio sin desaparecer. Ese cambio microscópico altera el clima entero de la casa. Jung decía que lo que negamos nos domina y lo que aceptamos nos transforma. Estos 4 rituales son la aceptación en acción. No te harán perfecto, te harán previsible. No eliminarán la sombra, la invitarán a convivir sin tomar el volante. Y cuando algo se rompa, porque se romperá, tendrás un modo de volver. En la parte 4, vamos a profundizar en cómo se vuelve Anne del lenguaje de reparación a la ternura practicada del límite, al cuidado del cuerpo, para que la psique no cargue sola con lo que el sueño, la luz y la rutina pueden sostener. La intimidad no nace de grandes declaraciones, nace de pequeñas repeticiones que el amor reconoce como hogar. Volver no es un discurso brillante, es una serie de gestos pequeños repetidos hasta que el vínculo pueda confiar otra vez. La sombra se alimenta de explicaciones eternas y promesas épicas. La intimidad, en cambio, se sostiene con reparaciones breves, ternura practicada y cuidado del sistema nervioso. Si las partes 2 y 3 te enseñaron a ver el baile y a pactar retornos, hoy vamos a aprender cómo se vuelve de verdad Anne sin humillar, sin castigar, sin convertir el hogar en tribunal. Empecemos por la reparación. No es justificarte ni pedir absolución. Es restaurar confiabilidad. Fórmula en 4 piezas: hecho, impacto, intención, valor. Ayer subí el tono hecho, vi tu cara, y te asusté impacto. No quise reducirte intención. Me importas valoran punto sin pero sin tú, también. La sombra ama el pero, porque le permite seguir teniendo razón. La reparación verdadera deja la razón en paz y cuida el puente. Si recibes la reparación, no entregues un sermón de 20 minutos, Anne acoge con una frase y un gesto. Gracias por decirlo. ¿Tomamos un té y retomamos a las 8:10 de la noche? Ese gesto, dice en el vínculo, es más grande que el tropiezo. La ternura no es un humor que cae del cielo, es mantenimiento. Diseñen su mapa de ternuras en 1 o 2 gestos diarios que no dependen del estado de ánimo. Ideas que caben en días comunes. Abrazo de 10 segundos al despertar, mirada sostenida de 8 segundos antes de hablar del día. Mano en el hombro, cuando el otro entra en casa. Mensaje de una línea a media tarde, no es gestión, es presencia. No busquen intensidad, busquen constancia. La ternura practicada reduce la posibilidad de que cualquier desacuerdo se sienta como fin del mundo. Y si alguien teme que la ternura debilite su posición, recuerden, el afecto no cancela los límites, los hace habitable. Hablemos del límite que cuida, no que castiga. 3 acuerdos mínimos que bajan el 60% de las escaladas sin insultos. Puedes estar en desacuerdo sin degradar, sin abandono, sin retorno. Si sales del cuarto, di cuando vuelves. 20 minutos. 10 regresos sin amenazas de ruptura como herramienta de presión. Las palabras cortan tejido. Úsalas como bisturí, no como hacha. Pongan estos acuerdos por escrito, en un papel visible, no para controlarse, sino para recordar al cuerpo que hay suelo cuando llegue la tormenta. Ahora, el pilar subestimado Anne, el cuerpo. Una pareja agotada discute peor que una pareja descansada. El sistema nervioso cansado fabrica historias oscuras. 3 apoyos concretos: sueño, últimos 60-90 minutos del día sin pantallas, luces cálidas, ritual repetido, ducha tibia, té, libro. Si uno es búho y el otro alondra, respeten ritmos y acuerden el momento de encuentro del día siguiente, luz y movimiento. 10 minutos de luz de mañana y una caminata corta juntos, 3 veces por semana, cambian el tono de la casa, más que 100 debates. El cuerpo aprende, estamos a salvo cuando sale del encierro mental. Respiración 4-6 por 60 segundos, antes de conversaciones importantes. Exhalar más largo que inhalar, amparece detalle. Es fisiología de la calma. Habrá días de recaída, por eso necesitamos un protocolo de regreso: nombrar, zen, drama, me, desboard. Pedir mini pausa, con oran 5 minutos. Las 8:10 de la noche, vuelvo. Reparación NM y croacción. Subí el tono, no quise asustarte. Hoy me encargo de X para descargar la noche. La sombra quiere que conviertas la caída en identidad. Siempre soy así. El protocolo convierte la caída en evento reparable. La ternura también es lenguaje. Cambia 2 frases y cambia el clima. De tienes que entenderme a quiero que me entiendas. Te explico en 2 frases. De habla ahora a necesito hablar. ¿Te parece a las 8:10 de la noche? De otra vez, igual a hoy me dolió esto concreto. El lenguaje concreto corta el combustible de la sombra, a la generalización, el absoluto, el juicio moral. No se trata de ser suaves. Se trata de ser eficaces. Un apunte sobre ternura y dignidad. A muchos les cuesta ofrecer afecto después de una herida,
porque sienten que ceden poder. El afecto no absuelve, acompaña mientras se sostienen límites y acuerdos. Puedes decir te abrazo y a las 8:10 de la noche retomamos el tema. Esa mezcla de calidez y estructura desarma la coreografía del perseguidor-evitador. El perseguidor recibe presencia. El evitador recibe forma. Ejemplo completo en 60 segundos. Escena: vuelves tarde. Mensaje no enviado. Ella activa miedo, tú activas saturación. Paso 1 en tu evitador. Envía señal mínima: llego, las 8:05 de la noche. A las 8:10 de la noche te escucho 10. Paso 2 en ella, perseguidora, pospone sentencia y concreta petición ané, a las 8:10 de la noche. Quiero hablar solo de llegadas y señales. Paso 3 al llegar, reparación breve, ternura simple ambi tu cara, te asusté, no cuáis. Abrazo 10 segundos y hablamos. Paso 4. Acuerdan microcambio observable si me retraso. Audio de 10 segundos antes de la hora. 4 pizzas, repetidas 7 veces. Nuevo clima. Y si hoy estás pensando, todo esto se siente forzado. Recuerda, a lo nuevo siempre suena artificial hasta que se vuelve natural. No confundas incomodidad con falsedad. Lo falso es lo que niega la realidad. Lo nuevo es lo que la sostiene de otra manera. Jung no quería parejas perfectas. Quería adultos conscientes capaces de reconocer su sombra y elegir. Elegir ternura cuando la vergüenza pide distancia. Elegir forma cuando la urgencia pide grito. Elegir volver cuando el orgullo pide muro. En la parte 5, vamos a traducir todo esto en un plan de 30 días en hoja visible en casa. Acuerdos escritos, revisión semanal de 15 minutos, contratos invisibles que redistribuyen cargas, y una frase ritual para sellar el cambio. Lo profundo no se opone a lo práctico, se vuelve real cuando tiene agenda, reloj y papel. Lo profundo solo se vuelve real cuando se convierte en rutina, cuando existe un reloj compartido, una hoja visible y repeticiones que el cuerpo reconoce. Este plan está pensado para 30 días, pero se vive día a día. En la primera semana el objetivo es bajar los incendios y crear previsibilidad. Cada vez que la conversación se calienta, alguien nombra la saturación con humanidad y promete volver a una hora concreta. Suena así: estoy sobrepasando, tomo un rato y vuelvo por la noche para hablar unos minutos solo de lo de hoy. Si no llegaras a tiempo, reprograma antes del horario acordado. Una vez al día, en un momento fijo sin pantallas, uno pregunta ¿cómo estás de verdad? Y después ¿qué necesitas de mí hoy? Las respuestas son breves y concretas. Nombran una emoción y una petición simple. Al final del día, escribe 3 líneas en un cuaderno. Describe un hecho sin adjetivos. Nombra la emoción primaria que apareció y redacta una frase alternativa que te habría gustado decir. Observa cuántas veces cumplieron los retornos, en cuántos días hicieron ese pequeño encuentro y en cuántas escenas pudiste detectar la desproporción a tiempo. En la segunda semana el foco es restaurar confiabilidad y bajar la defensividad. Cuando hay tropiezo, usa un lenguaje de reparación sobrio que diga lo ocurrido, el impacto, la intención y el valor que pones en el vínculo. Por ejemplo, ayer subí el tono, vi tu cara y te asusté, no quise reducirte, me importas en punto, sin peros. También diseñen un pequeño mapa de ternuras y sosténganlo a diario, no según el humor. Un abrazo al despertar de varios segundos, una mirada sostenida antes de hablar del día. Un mensaje corto a media tarde que no gestione nada y solo diga presencia, una mano en el hombro cuando el otro entra a casa. Fijen además sus reglas de fuego y déjenlas por escrito, en un papel visible, sin insultos, sin abandono, sin retorno, sin amenazas de ruptura. Noten durante la semana cuántas reparaciones fueron dichas y acogidas, cuántos gestos de ternura se cumplieron y cuántas discusiones no escalaron, porque había un suelo emocional disponible. En la tercera semana trabajen los contratos invisibles, para que el vínculo deje de pelear por logística encubierta. Hagan un inventario tranquilo de la carga que alguien sostiene sin ser nombrada, desde compras y citas hasta pequeños recordatorios familiares. Luego asignen cada tarea con un responsable real, una frecuencia clara y un estándar mínimo escrito que todos comprendan. Usen un semáforo simple para avisarse el estado de la carga: en verde, cuando vas bien; amarillo, cuando necesitas una ayuda puntual; rojo, cuando no llegas. Cambien el color sin drama y pidan ayuda de manera explícita para que nadie tenga que adivinar. Lo que se nombra, se ordena. Miren al final de la semana cuántos ítems quedaron con dueño claro, cómo respondieron a los cambios del semáforo y cuánto se redujeron los reproches difusos. En la cuarta semana llega el tiempo de afinar y sellar. Sostengan una revisión breve en un día y hora fijos. Pregúntense qué funcionó en concreto, qué se cayó sin culpas, qué ajustan para los próximos días
y dejen una decisión observable por escrito, algo que se pueda ver y cumplir, como enviar un pequeño audio, si habrá retraso. Regálense una cita consciente, que no sea logística, ni mesa de negociaciones. Puede ser una salida sencilla, o un plan en casa con presencia plena. Cuiden el cuerpo en pareja unas cuantas veces por semana, con una caminata corta al sol, o estiramientos. Un cuerpo regulado discute menos, y repara mejor. Por las noches. Practiquen el ritual sombra a la vista. Cada uno nombra una reacción propia que vio, y una elección distinta que practicará. Revisen si las decisiones se cumplieron, si las peleas largas se hicieron menos frecuentes, y cómo sienten el clima de la casa, en una escala simple de sensación. Dejen un resumen visible en la nevera, para no depender de la memoria. Allí puede estar el recordatorio del retorno con hora, el encuentro diario de 2 preguntas, las reglas de fuego, la idea de tocar un solo tema por conversación, el pequeño mapa de ternuras, el semáforo de carga, la frase puente, de quien persigue, pidiendo saber cuándo retoman, y la señal mínima, de quien evita, aclarando que no es rechazo, y que habrá regreso a una hora concreta. Cuando haya recaídas, usen un protocolo sencillo que cabe en 1 minuto. Primero, nombra sin drama que te desbordaste. Después, pide una pausa pequeña con hora de regreso. Finalmente, ofrece una reparación breve y acompáñala con una microacción que descargue la noche. Este camino impide que la sombra convierta el tropiezo en identidad y lo transforma en un evento reparable. Sabrás que el plan funciona cuando sientas menos urgencia por ganar y más deseo de cuidar el puente. Cuando las conversaciones se vuelvan más cortas y con acuerdos, que se pueden observar cuando disminuyan los absolutos y aparezcan más hechos concretos. Cuando el cuerpo se active menos y vuelvas más rápido a tu centro. Cuando el cariño aparezca incluso con temas pendientes. Si este plan resuena contigo, escribe en los comentarios la frase "elijo ver mi sombra y cuidar el puente". Es un compromiso público, una señal de tribu y una manera de que este contenido llegue a quienes lo necesitan.